Hola a todos, en el vídeo de hoy quiero comentarles un documento, en este caso un trabajo que tuve que entregar en la universidad para una de mis clases, en este caso un curso sobre el Medio Oriente, y tuvimos que hacer un trabajo investigativo. En este caso se escogió una zona de conflicto en el mundo y se tuvo que hablar sobre, en este caso, el país, la historia, diferentes temas. Y al grupo en que yo estuve asignado, cada uno investigó específicamente lo relacionado con Irak. A cada cual se le asignó ciertas secciones como histórico, religioso y cultural, políticas, relaciones exteriores, etcétera, etcétera. Y a mí me tocó investigar la parte de las etnias y la religión en Irak. Y quiero compartir con ustedes precisamente algunas de las ideas y puntos principales de mi investigación y de este trabajo que tuve que entregar otra vez en una de estas clases que tuve que tomar. Partiendo principalmente de que analicé de forma breve, ¿no? En este caso las religiones y grupos étnicos fundamentales, primarios, de mayor importancia, en este caso de mayor conocimiento a nivel mundial, como en este caso, por supuesto, los árabes, los judíos, los yazidíes, las comunidades, por ejemplo, cristianas, un análisis en este caso de Islam, Shia, el Sunni, etcétera, etcétera. Primeramente, cuando hablamos de Irak, hay que tener presente que Irak es un país multiétnico y multireligioso. Quiere decir que existen diferentes etnias, personas asociadas a diferentes clanes, tribus, y personas de diferentes denominaciones religiosas. Así ha sido a través de los siglos. El hecho es que la población de Irak hoy día está compuesta en su mayoría por árabes, que en este caso están, por supuesto, tienen cierta unidad entre comillas por el lenguaje y por la religión, aunque ya mencioné que hay aquí una división grande entre Sunni y Shia principalmente. En este caso también podemos decir que hay otras minorías, como por ejemplo pueden ser los kurdos. Tenemos también a los yazidíes, tenemos grupos en este caso religiosos como cristianos, y tenemos una minoría de judíos que es casi inexistente. Tengo que mencionar, o tuve que mencionar, a los judíos, por supuesto, porque cuando hablamos de la historia, la comunidad judía de Irak, de Babel, fue muy importante. Y hoy día se pueden contar con la mano literalmente los judíos que quedan en Irak. Solamente, según estoy escuchando, aproximadamente de 8 a 10 judíos, si acaso. De una comunidad de miles, solamente quedan esta minoría. Ya hablaremos en más detalle sobre esto. Por tanto, vemos que Irak es simplemente un complejo, una mezcla de todo este tipo de religiones, de culturas que forman la sociedad iraquí en este caso. Ya mencioné que la mayoría son árabes, que están unidos en este caso por el lenguaje distintivo del dialecto de Irak, pero que están divididos en este caso por Shia y Sunni. Y es interesante de que también tenemos una minoría de árabes cristianos. Y en este caso, hablando acerca de los árabes y el Islam, hay que mencionar que no son nativos de allí, del sitio como tal. Hay que recordar que el Islam llegó a lo que hoy día se conoce como Irak, que en la antigüedad se conocía como Mesopotamia, Babilonia, etc. Llegó allí a los pocos años de la muerte de Muhammad, en el año 632. Más tarde llega allí cuando las tropas musulmanas llegan, toman control de todo el territorio y se esparce en este caso la religión, en este caso el Islam. Hay que mencionar que esta división importante que ocurre hoy día en el Islam de Sunni, Shia y otras tantos de sectas y grupos pequeños y diferentes escuelas teológicas debatiendo unas con otras, pues tampoco es algo de extrañar, porque tenemos también diferentes divisiones en las grandes religiones, como pudiese ser el cristianismo, el judaísmo, etcétera, etcétera. También hay que resaltar de que la mayoría de la población de Irak, los árabes de Irak, practican en este caso el Islam, pero la versión en este caso Shia. La Sunni en este caso dice, según las fuentes, son alrededor del 32 al 37% de la población de Irak, pero de entre un 60 y 65% son Shia. O sea que tenemos que aproximadamente
un 97% de la población de Irak son todos musulmanes. Y el restante 3% está compuesto de diferentes otras minorías religiosas y grupos étnicos, entre los que podemos en este caso hablar de por ejemplo los cristianos y las comunidades cristianas. Allí tenemos a los asirios y tenemos los caldeos, tenemos los católicos romanos, tenemos armenios, entre otros grupos. También tenemos otras minorías religiosas como son los yazidíes, los mandeos y ya mencioné un número muy pero muy pequeño en este caso de judíos, 8 a 10 si acaso, de una comunidad muy grande en el pasado. Mencionando que de los, en este caso, 32 a 37% que son musulmanes sunni en Irak, de ellos entre un 18 a 20% son suníes kurdos. Los kurdos, una minoría importante allí. Y del 12 al 15% solamente son árabes. Muy importante que saltar este aspecto. Y los restantes son turcos. Turcos cuando el Imperio Otomano dominaba esta zona. Muchos turcos inmigraron hasta allá y todavía quedan de estas personas allí. Ahora, de estos grupos étnicos y religiosos, ya mencioné, uno importante es la comunidad cristiana en este caso, que jugó un papel fundamental en Irak, difundiendo en este caso los valores bíblicos. Hay que mencionar de que el cristianismo en este caso, o el judeo-cristianismo, llegó a lo que hoy día se conoce como Irak luego de la muerte de Jesús, 2-3 generaciones después. En este caso eran simplemente judíos, que luego, mientras se fue expandiendo este movimiento, pues llegó también a las masas de, en este caso, gentiles, los no judíos. Y allí pues las comunidades, los nativos de Mesopotamia, de Irak, abrazaron en este caso esta nueva fe, el cristianismo, y se fundaron inmediatamente diferentes iglesias que hubieron por supuesto divisiones. Y las diferentes iglesias importantes que se fundaron, como la iglesia por ejemplo nestoriana, que jugó un papel importante en la región. También la iglesia católica, la iglesia de Armenia, jugó un papel significativo. La comunidad cristiana asirio-caldea es una de las más antiguas y constantes comunidades cristianas del mundo. Hasta el presente, en este sitio, constantemente esta comunidad que en el pasado era la mayoría, hoy es una minoría. Y hay que mencionar que son ellos precisamente los nativos del lugar. No son los árabes ni son los demás grupos que han llegado luego, sino que es esta minoría que abrazó en un momento el cristianismo, pero que luego a través de los pasos del tiempo tenemos que Mesopotamia ha sido conquistado muchas veces por diferentes imperios. Las personas nativos han sido en muchos casos convertidos a otra religión, han sido forzados o han sido muertos, aniquilados. En muchos casos también se han convertido voluntariamente. Ha sido muy convulso. Pero el hecho es de que esta minoría de asirio-caldeos cristianos en realidad son los nativos del lugar, que hoy simplemente son una minoría. Hay que mencionar de que ellos han sufrido muchísima persecución este mismo día. Hasta hoy la situación de estas comunidades no ha sido nada fácil. Y de hecho tenemos que, por ejemplo, diferentes informes del Departamento de Estado aquí en Estados Unidos presentó diferentes información mostrando que durante el gobierno de, por ejemplo, Saddam Hussein, el gobierno de Irak hizo todo lo posible por, en este caso, machacar, pisar, en este caso, a estas comunidades y minorías con tal de suprimirles por diferentes razones, tanto políticos, religiosas, sociales, etcétera, etcétera. Por tanto, realmente hasta este mismo día la comunidad de cristianos ha enfrentado, por supuesto, persecución y aniquilación. Muchos han inmigrado, han tenido que marcharse. Y lo mismo que los cristianos, entramos ahora a la comunidad judía, que le ha pasado exactamente lo mismo o quizás peor, porque de una comunidad que en un momento floreció cuando, recordemos que una de las comunidades más antiguas del mundo judío, está hablando de la comunidad de Babel, de Irak, cuando en este caso en el año 587 antes de nuestra era, Nabucodonosor conquista el reino de Judá, destruye el templo y se lleva a la élite judía como al cautiverio en Babilonia. Y desde ese mismo tiempo hasta tiempos recientes,
La comunidad judía siempre estuvo allí, una gran mayoría, porque solamente un resto pequeño regresó a Judea. La gran mayoría se quedó allá, en Babel. Por tanto, allí florecieron grandes academias, grandes escuelas, grandes rabinos, la academia de Pumbedita, de grandes sabios, los grandes gaones que iluminaron el Talmud de Babilonia, que se escribió también allí. Por tanto, fue una comunidad que aportó muchísimo, no solamente religiosamente, internamente, como una comunidad judía, sino a la sociedad iraquí, a la sociedad, al país, a la cultura, al comercio, etcétera, etcétera. Y que lamentablemente en su momento también sufrieron persecuciones, diferentes problemas con otros imperios que fueron conquistando el territorio, pero que lamentablemente se fue deteriorando cada vez más y más hasta un punto máximo en el año 947, 948, a partir de estas fechas cuando se funda el Estado de Israel. Pues todavía hay más represión y tenemos lo que se conoce como la expulsión de más de aproximadamente 1 millón de judíos de los países árabes. Fueron echados, perdiendo todos, posesiones, etc. Y la mayoría de ellos fueron por diferentes lugares, ¿no? Tuvieron que emigrar a diferentes territorios. Unos vinieron a Estados Unidos, otros se fueron a Turquía, otros se fueron a México, Brasil, Venezuela. Y también otros, por supuesto, miles también emigraron hacia la tierra de Israel. En muchos casos ya mencioné que fueron echados, otros se fueron voluntariamente. Esto también hay que aclararlo, que algunos, una minoría fue voluntario, pero es de destacar también que esta expulsión de estos países árabes, en este caso específicamente hablando de Irak, hoy día la comunidad allí que queda, dicen que solamente de 8 a 10 judíos, ya mencioné, aunque recientemente al parecer se ha intentado como que escuché hace unas noticias que intentaron darle pasaporte iraquí a los judíos de Irak. No sé en qué ha parado todo aquello, pero bueno, es cierto que la comunidad hoy es casi inexistente. También otro grupo étnico religioso que encontramos también en Irak son los kurdos. Los kurdos, una minoría significativa, la mayoría de ellos son musulmanes, suníes, y aunque una minoría practican islam también, en este caso shia, y algunos también son cristianos. Los kurdos tienen su propio lenguaje, el kurdo, y que es un lenguaje que varía, ¿no? Diferente ciudad, incluso dentro de Irak, diferente ciudad, diferente aldea, diferente villa tiene variaciones en este dialecto, y ni contar los kurdos que viven, por ejemplo, en regiones del norte de Siria o Turquía, etc. Así que hay variaciones aquí. Existe un gobierno de facto kurdo, entre comillas, que se declaró en el año 1991, el Kurdistán en este caso, de resistencia, pero nadie reconoce como tal a este gobierno, y el gobierno iraquí se opone como tal a tal gobierno independiente kurdo, y también por supuesto Siria, Turquía y otros países se oponen a tal cosa, y los Estados Unidos también como tal no apoyan en este caso nuevas, en este caso declaraciones de independencia de estados, porque estamos hablando de que constantemente se estaría creando o dividiendo nuevamente el mapa en el Medio Oriente después de ser una zona tan convulsa y tantos problemas. Cada grupito que está en este caso obteniendo independencia, liberándose, complica más la situación. El hecho es que existen dos partidos políticos, el Barzani y el Talabani, dos partidos kurdos en el parlamento, en este caso iraquí, pero que por supuesto dicen ellos que no niegan cualquier proclamación de independencia, pero el hecho es que se les vigila con cautela en este caso. Y bueno, simplemente he mencionado brevemente algunos de los grupos étnicos y religiosos de Irak, recordando otra vez que forma parte de un trabajo investigativo que tuve que entregar en una de las clases de la universidad relacionado con el Medio Oriente. Espero que la información haya sido interesante y beneficiosa para todos. Si tienen algún comentario, algo más que aportar, son bienvenidos a dejar un comentario. Gracias otra vez por la atención y hasta un próximo vídeo. Saludos para todos.